Buenas tardes a todos y bienvenidos al 61º programa de la tercera temporada de Twitter con Tanteo a la hora. Hoy tenemos con nosotros a Dorian, ¿qué tal estás? Todo bien, contento, tranquilo. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? A mí el fútbol al final es mi vida, es mi trabajo y para mí lo es todo. La verdad que lo es todo para mí el fútbol. ¿Y cómo fue debutar en el primer equipo de Leganés? ¿Cómo fue tu experiencia? Al final, bueno, sí es verdad que dentro del campo estaba un poquito nervioso los primeros minutos, pero bueno, fue pasando el tiempo, los compañeros fueron animándome y se fue haciendo más ameno. Súper contento, la verdad que fue una experiencia inolvidable que cualquier niño le gustaría disfrutarla. ¿Y qué se siente? ¿Es igual que jugar con el segundo equipo de Leganés? No, para nada. Al final yo creo que es es un nivel más, te exigen mucho más y eso, al final es una exigencia más. ¿Y crees que te pueden volver a poner en el equipo o lo ves difícil? No, al final, ahora que ha terminado la temporada, pues sí es un poco más complicado porque al final hay que hacer nuevos contratos, hay que buscar nuevas salidas y bueno, pero llega a ser otro momento y yo creo que sí hubiese tenido más oportunidad. ¿Y qué pensaste cuando Leganés perdió varios partidos seguidos y luego remontó? Que al final yo creo que lo que necesitaba el Leganés era un cambio necesitaba un cambio, ya sea de vestuario, ya sea de entrenador, ya sea de plantilla o lo que sea, pero necesitaba un cambio. Al final ejecutaron la operación del entrenador y bueno, dio el resultado. Es que está a punto de llegar a puestos de playoff y de repente perdió como 14, casi estaba a punto de bajar a segunda vez. Y de repente luego Sí, pero subió. sí, al final el fútbol son rachas y le tocó al Leganés pasar la mala racha. ¿Y qué piensas? ¿En un futuro tú crees que el Leganés puede subir a primera? ¿O lo ves difícil? Yo creo que sí, al final, si han subido antes, yo creo que ahora también pueden subir. Yo creo que siempre tienen plantillas buenas para hacer buenos proyectos y hay muy buenos jugadores y cada vez hay mejor gestión dentro del club. Así que yo creo que en unos años le veremos en primera división. ¿Y este año te gustaría jugar con el primer equipo o crees que te vas a ir del equipo? Yo creo que a mí me encantaría jugar en el Leganés, en el primer equipo, ser un jugador importante más de la plantilla. Pero bueno, al final nunca se sabe lo que te depara el futuro. ¿Y crees que los que están en el segundo equipo del Leganés, o sea, lo tienen difícil para ascender? No, no creo que lo tengan difícil, porque al final hay muy buen grupo ahí. Y yo creo que si hace las cosas bien desde el principio, lo tienen bastante asegurado. ¿Y por qué crees que a veces algún jugador no ponen, por ejemplo, dicen, contigo no cuento para toda la temporada? ¿Por qué puede pasar? Con muchas circunstancias, al final un jugador se basa en cuestión de confianza. Y si un jugador en ese momento no tiene esa confianza que le da el míster o que se gana uno propio, pues es muy difícil, la verdad. Y es por eso que a veces se toman malas decisiones y cuentan o no contigo los entrenadores. Es que hay a veces, por ejemplo, en Madrid hay cuatro jugadores que dicen, ya no vamos a contar con vosotros para toda la temporada. Con todos los demás sí, pero con ellos da igual lo que hagan, que no van a contar. Yo creo que al Si tú eres final, uno de ellos, yo creo que con trabajo al final y mentalidad puedes conseguir todo. No hay nada imposible en esta vida y el fútbol da muchísimas vueltas. De repente no cuentan contigo y en un mes se han lesionado los dos de tu posición o pasa cualquier cosa, hay tarjetas, hay lo que sea y tienes ahí la oportunidad y tienes que estar preparado siempre. Así que aunque no cuenten contigo, siempre tienes que estar preparado para todo lo que pueda pasar. La temporada hombre, es bastante larga. pero hay a veces que tienen, por ejemplo, hay cuatro delanteros y tú eres la última opción, tú eres la cuarta opción. Por ejemplo, si se lesiona Benzema, tienes a otro, a Asensio ahora mismo. Se lesiona Asensio, tienes, por ejemplo, yo qué sé, vamos a decirte, a Vinicius. Se lesiona, pues ahí ya tienes a Hazard. Sí, sí, es normal. Es normal, es normal. Pero bueno, al final es fútbol. Hay que vivir con ello y si no tienes la salida ahí, hay que buscarla en otro lado. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez? No exactamente, pero bueno, al final yo estoy seguido de la cultura leonesa y más o menos me he visto en esa situación, por eso decidí pues marchar y buscar mi camino en un sitio donde iba a jugar. ¿Y vas a volver a la cultura leonesa ahora, este año? La verdad que no lo sé. Por contrato debería volver, pero al final la vida da muchas vueltas y no sé qué puede pasar. ¿Y a ti te gustaría volver a ese equipo o te gustaría ya irte a otro equipo? ¿Me escuchas? Si te escucho. Está mi sobrino por ahí molestando. Que te digo que si a ti te gustaría volver a la cultura leonesa o te gustaría ya irte a otro equipo diferente. Al final es un buen club, la cultura leonesa.
Sí, es verdad que me gustarían otros retos, pero bueno, al final, si me da la opción de volver a la cultural, pues tampoco la descarto. ¿Y cómo crees que va la cultural en eso ahora mismo? ¿Crees que podrías tener un buen rol en ese equipo o lo ves difícil? Yo creo que para la temporada que viene yo puedo aportar bastante a la cultural y yo creo que sí, me ganaría mi puesto, lucharía menos para ello y yo creo que sí, podría ser un jugador importante para la plantilla. ¿Y por qué crees que te cedieron de ese equipo? Al final yo hablé con la directiva, hablé con el entrenador y yo partía de tercer delantero. Al final era el jugador más joven, necesitaba jugar, habían muy buenos jugadores en mi posición y eso, al final necesitaba jugar y decidimos ir seguido. ¿Y cómo es jugar en primera ref? Al final yo creo que es un ritmo más de que segunda red. Hay jugadores bastante experimentados, muchos jugadores que bajan de segunda división. Los campos todos son campos de segunda división prácticamente. Y bueno, es una marcha más, pero bueno, al final yo creo que es fútbol y todos podemos llegar a ese nivel. O sea, ¿crees que en un futuro puede ser primera ref fútbol profesional? Sí, 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 al final se está trabajando para ello y al final el fútbol aquí en España es bastante profesional en todos los aspectos y en nada lo van a hacer súper profesional. Estoy segurísimo que lo van a conseguir. Según lo que dicen que en primera ref, segunda ref y más abajo se paga un poco mal en el fútbol. Nada, yo creo que al final depende del club. Hay clubes en los que pagan bastante bien. En muchos clubes de primera red, hay sueldos de segunda división. En plan, hay algunos clubes de primera red que pagan más que en segunda división. Y así que bueno, depende del club, depende de todo, pero y de jugador, obviamente, de los contratos que consiga, de representante y demás. Pero vaya que yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que sí está bien pagado. O sea, normalmente los que pagan más son los equipos que han descendido de segunda división. Entre ellos sí, sí, básicamente sí, porque al final son los que tienen más capital y los que tienen más experiencia y saben mejor gestionar las cosas, yo creo. ¿Y a ti te gustaría jugar fuera de España algún día? Sí, al final yo creo que hay ligas como liga inglesa, yo creo que es una liga bastante competitiva y que me encantaría probar desde luego y nunca lo voy a descartar, la verdad. ¿Y tú cómo ves la liga inglesa? ¿La ves un rival fuerte para la liga española? Sí, al final se ha demostrado con el City en Madrid y al final, bueno, hay jugadores de otra galaxia y es una liga bastante competitiva y yo creo que de las mejores del mundo. Sí, pero después mira lo que le ha pasado a Cristiano Ronaldo con el Manchester United, que tuvo un problema y se tuvo que pirar de ahí. Desde luego, al final el fútbol te pone en tu lugar, ¿no? Mira que te preguntan aquí, ¿en qué otro equipo has jugado? El año pasado estuve en el Langreo, en segunda federación, y en un equipo de Asturias que se llama San Martín. ¿Y ahora este año en qué liga te gustaría jugar o en qué categoría te gustaría jugar este año? A mí me gustaría, desde luego, dar el salto a segunda división. Y al final lo intentaré pelear al máximo, a ver qué se cuece. ¿Y de las ofertas que te salieron no este año, sino el año pasado, tenías alguna de segunda división? ¿O todas eran de primera ref, segunda ref o por ahí? Nada, de segunda división no tenía ninguna. Es verdad que tenía bastantes de primera ref y de segunda ref. Tenía equipos filiales bastante importantes también de España. Pero bueno, al final se dio el caso de Leganés y súper contento de haber firmado en este gran club. ¿Y qué piensas de que ahora Marcos Asensio se haya ido de Madrid? Bueno, al final yo creo que lo que necesitamos todos es jugar y a lo mejor él no encontraba su sitio ahí en el Madrid. Y bueno, yo creo que para mí el Plaza cabe para Madrid. No tuvo la suerte este año, pero bueno, yo espero que le vaya súper bien en el equipo al que vaya. Hombre, por lo menos jugaba más que Hazard, que Mariano y que Vallejo y todos estos. Desde luego que no se puede quejar. Es que Hazard dice que no se quiere ir del Madrid y es el único, o sea, es el que menos juega, es de los que menos juega. Desde luego, al final era una apuesta clave para Madrid, que no se dio. Pero bueno, al final si se quiere quedar tendrá sus motivos. Hay parte de la afición que le quiere, parte de la afición que no. Para mí, la verdad que es un jugador en buen estado de forma. Yo creo que es de los mejores jugadores que hay en la historia. Pero bueno, al final no está teniendo suerte y bueno, Hombre, lo que es que vemos dice que no, todos. según dice Ancelotti, dice que no tiene muy buen rendimiento. Eso es, al final, eso es lo que define a un jugador, la progresión que tiene, el rendimiento que lleva. Al final, un jugador tiene que ser bastante constante y Hazard no lo ha sido en el Madrid y por eso está en la situación en la que está. Hombre, también puede ser por entrenador, porque antes cuando estaba Zidane jugaba bastante y ahora ya no juega, desde que se fue Zidane. Ya, al final es cuestión de confianza de cómo lo que pida el míster.
y eso es. Si a ti, Al por final ejemplo, decide el te, mister. te pide que des un 100% y das un 90%, ¿te pondría el Mister o no? Mm, no sé. Yo creo que no. Al final, el mister quiere siempre dar que su jugador es el 100%, y si yo no estoy al 100%, yo mismo voy a decir, yo mismo voy a ser el primero que voy a decir, mister no está al 100%. Si otro jugador lo puede dar más que yo, pues es O sea, fútbol. básicamente, si tú fueras entrenador y te dijeran, y tú dijeras a tus jugadores, tienes que dar el 100% y hay uno que da el 90%, ¿a ese no pondrías? Desde luego que no. Hay muchos partidos y si ese partido no está para 100%, yo pongo otro jugador seguro, vamos. Pero y si no da el 100% en toda la liga, ¿qué haces? Pues bueno, mala suerte para el jugador. Pero yo necesito que mis jugadores siempre estén al 100%. Es que Yo creo que es Hazard no, importante. no dicen que no es un buen jugador, sino que cuando sale se lesiona. Cada vez que sale se lesiona. Es de cristal, Hazard. O sea, siempre que ha jugado, creo que todas las veces que ha jugado, todas ha sido lesionado. Eso ya es mala suerte, yo creo. Mira que te preguntan aquí, ¿estás seguro con la forma de juego que tienes? Sí, al final, eh, cada uno sabe lo que puede y no puede hacer. Yo sé que puedo hacer mis dos cosas y esas cosas las voy a llevar al máximo hasta donde pueda llegar. No voy a hacer ocho cosas cuando solo sé hacer dos, así que estoy muy contento con la forma de juego que tengo, desde luego. ¿Y a ti cuál es el rol que te gustaría tener en el equipo? ¿Delantero? ¿Defensa? ¿Qué es lo que Pues más te gusta? ser un delantero referente, eh, tener protagonismo y meter goles, que es lo que más quiero yo, meter goles siempre. ¿Y en tu equipo actual, tú eres el titular o eres el suplente de estos como Mariano o como Nada, sí, Asensio o cosas así? siempre he sido el titular desde el primer día, gracias al míster, la confianza que me dio y él, que al final yo que sé, he hecho buenos números y he mostrado que podía dar el nivel para el equipo, para ser titular y al final, bueno, eso yo creo que me lo he ganado día a día y gracias a Dios, pues bueno, he sido titular. ¿Y qué piensas cuando a ti, por ejemplo, te ponen varios partidos de suplente y no juegas? Pues al final molesta porque al final si no te ponen es porque no estás en un buen momento y sí es verdad que te come bastante la cabeza, pero bueno, también te motiva a seguir trabajando más que el resto, que es lo que tienes que hacer cuando no juegas, trabajar más que el que está en tu posición, porque al final solo puedes jugar uno en tu posición, así que es eso, frustración y a trabajar más. Hombre, pero hay a veces que empieza la temporada y te dicen a los 2 días, no voy a contar contigo para toda la temporada. Tú decides o te vas o no vas a jugar aquí. O sea, bueno, ahí ya tienes que valorar lo que quieres tú en el futuro, desde Eso luego. es lo que le dijeron a Mariano, se lo dijeron a Vallejo y a Gazar también. Bueno, ellos decidieron quedarse y ahí está el resultado. Y Ha sido Mariano, importante. Mariano dijo en la Champions, si no me pones en este partido me piro. Y todavía sigue en el equipo. Qué fuerte. Mira que te preguntan aquí, ¿Messi o Maradona? Yo creo que son épocas diferentes. Sí es verdad que con el fútbol de Maradona el fútbol era muchísimo, yo creo que más difícil y más competitivo que el de ahora, porque al final ahora pitan todo con el VAR y todo el rollo, pero bueno, Antes no llevar. antes no había VAR, antes eran patadas duras, los jugadores antes eran más fuertes, por eso duraban menos, las carreras duraban menos, cuidado. Así que, así que yo, desde luego, que me quedo con Maradona, Hombre, la diferencia es que Maradona tuvo una carrera más difícil porque duró menos jugando y Messi todavía desde sigue. luego. O sea, Maradona estuvo hasta los 32 años y Messi A todavía mí- sigue con la edad que tiene. Eso ya ves, el fútbol ahora dura más, mira Cristiano cómo está. Sí, pero Cristiano no tiene un mundial, por ejemplo. ¿Perdón? Cristiano, por ejemplo, no tiene un mundial y Maradona sí. Y al final son épocas diferentes. Mira que te preguntan aquí. Lugares que has recorrido gracias al fútbol. Pues gracias a jugar con la selección de mi país, yo creo que me he recorrido todo África. Aquí en España, pues también, igual, más de lo mismo. He recorrido todas las provincias de España. Fuera he jugado torneos en Alemania, he jugado en Italia, en Francia también he tenido la gracia de Dios de poder jugar y en Portugal también. ¿Y cómo es jugar en la selección de tu país? Al final, yo creo que es muy diferente a jugar con tu club, porque al final estás representando un país entero, mucha gente, muchísima gente está detrás de todo esto. Y ahí juegas, yo creo que ahí juegas con el corazón en vez de con otra cosa, ahí juegas con el corazón. Ahí no hay rivales, desde luego ahí todos son familia y bueno, siempre quieres dar lo máximo para tu selección. ¿Y qué pensaste cuando te cogieron en la selección? Yo la verdad que para mí era un sueño defender la bandera de mi país, de donde son mis padres
y súper orgulloso siempre que me llaman para jugar con la selección. ¿Y te has jugado en el primer equipo de la selección o has jugado en el segundo equipo de la selección? No, en el primer equipo de la selección. ¿Y qué se siente cuando juegas ahí? O sea, muy diferente al segundo equipo. Sí, al final mi selección es una selección pequeña, no tiene segundo equipo, así que directamente si te convocas vas con la absoluta a jugar grandes torneos como la Copa de África que disputé el año pasado, enfrentándome a selecciones mundialistas. Y al final, pues bueno, es un salto grande, pero bueno, al final es fútbol, te tienes que adaptar y dar lo máximo de ti. ¿Y crees que alguna vez puedes llegar a un mundial como el de Qatar o cosas así? ¿O crees que tu selección no puede llegar por el nivel que tiene? Yo confío en que sí puede llegar, porque al final cada vez están habiendo mejores futbolistas en mi selección, mejor gestión, que era lo que faltaba la gestión, y con trabajo yo creo que 100% en un par de años nos veréis ahí en un mundial, si Hombre, Dios quiere. mira Marruecos lo que ha hecho este año en Qatar. Desde luego, al final nunca se sabe, al final cuando más pequeño eres, al final luego te hace más grande. ¿Pero alguna vez tu selección ha estado en un mundial o nunca ha estado? No, nunca he estado en un mundial, lo máximo que ha hecho mi selección es jugar Copas de África. ¿Y qué hay que hacer para estar en un mundial? ¿Tienes que ganar la Copa de África o qué tienes que hacer? No, al final hay un torneo durante el año que son clasificaciones para el mundial y nada, va por grupos. El primero de ese grupo pues se clasifica para la fase final, que son eliminatorias, y si gana esa eliminatoria pues vas a la final. O sea, vas a la mundial, perdón. ¿Y te gustaría estar en el mundial con gente grande y todo eso? No, desde luego, es un sueño para mí. ¿Y cómo es? O sea, por ejemplo, cuando te convocaron para la selección, ¿cómo fue? O sea, ¿te escribieron, te llamaron? ¿Qué te Sí, al final dijeron? el secretario, los que controlan ahí la selección, me iban escribiendo de cómo iba, que si tenía pasaporte, que si tal. Y tú ya te olías que podías ir convocado, ¿sabes? Al final llega un momento que me piden mi correo, piden el correo de mi club. Y yo estoy entrenando con mi club, estuve el año pasado con el Langreo. Y de repente llega un correo al club de mi convocatoria. Terminamos de entrenar, baja el presidente a hablar con nosotros al vestuario. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Al final no van a regañar o algo. De repente baja con un papel y empieza a decir, Dolan Junior convocado con la selección absoluta, no sé qué. Y ya, pues ya para mí fue lo más. ¿Y si por ejemplo te toca ese día estar en el colegio? ¿Ese día no vas al colegio? Sí, No, al porque, final te tienes que ir a jugar con tu país. Este por donde ejemplo, tú tienes estés. 17 años y estás jugando en tu equipo y tal, y te convocan y tienes, por ejemplo, ese día un examen, ¿qué haces? ¿Dejas el examen y te das con la absoluta o cómo? No, sí, desde luego, al final el instituto lo tiene que entender. Ha pasado en el caso de Casillas, creo que pasó. No, pasó El también con fútbol, Piqué, con Piqué pasó. el fútbol, o sea, el instituto lo tiene que entender y al final es un trabajo más y lo tiene que entender al final. Hombre, a Piqué le pasó cuando tenía 16 años que le tocó irse a Manchester. Al final luego eso se agradece y mira, dónde aquí llega Piqué. Mira que te Hay preguntan que a hacer ti, sacrificios. momento más vergonzoso que has tenido en el fútbol. Más vergonzoso, no sé si llamarlo vergonzoso o triste, porque vergonzoso al final te da vergüenza cuando fallas un control y en un campo rival y la verdad se mete contigo, cosas así, te da vergüenza, pero al final el fútbol es parte del fútbol. Pero bueno, yo creo que para mí el momento más triste de mi carrera fue fallar un penalti en un momento decisivo para mi equipo, en el minuto final. Y la verdad que esa semana lo pasé bastante mal porque era importante para el club que yo metiese ese penalti, pero al Era final, para la bueno, salvación, ¿no? ¿perdón? ¿Era para salvarse el equipo o para qué era? Sí, sí, básicamente para salvarse y al final, bueno. ¿Bajó el equipo? No, no bajó porque tuvimos otra oportunidad la semana siguiente, pero bueno, fue un golpe duro. Obviamente, si estás peleando por el descenso, perder un penalti ya es duro para todo el mundo. O por Sí, desde ejemplo, luego. si vas a meter un gol y lo fallas y te dicen, has descendido, la gente dirá que la culpa es tuya. Exacto, al final es lo malo de los delanteros, que cuando no metemos goles somos malísimos y cuando metemos somos buenísimos. Ya, pero si fallas en el momento que te hacen bajar de categoría al año siguiente, si sigues en el equipo, a lo mejor no te ponen. Porque Bueno, por tu eso culpa has, ya... has bajado. Nada, no creo que no te pongan por eso, por esa situación. Hombre, pero te pondrán un poco menos, ¿no? Nada, no me creo, no me creo. El fútbol no, no sé. Al final juega el que más rinde. Y para ti, ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso dentro del vestuario? Dentro del vestuario, pues cuando vas a un equipo, bueno,
este año cuando empecé a subir con el primer equipo. Al final yo era el niño de ahí, conocía a casi nadie, no hablaba con casi nadie y bueno, pasaba un poco de vergüenza por no saber qué hacer, no saber dónde ir, no saber a quién mirar. ¿Y qué piensas? O sea, cuando tú estás ahí y que nadie te conozca y que tú seas el nuevo y tal. Al final sí o sí te tienes que integrar, tienes que hacer lo máximo para hablar con gente, que los capitanes siempre te van a ayudar, por eso son los capitanes. Te tienes que rodear con esa gente que sabes que te van a ayudar. Claro, porque yo, por ejemplo, es como en un colegio. Tú te vas a cambiar de colegio y el primer día no sabes ni con quién estar. No Desde conoces a luego, así es, nadie. así es, así es, desde luego. Pues bueno, al final hay que hacer la vista gorda y juntarse con todos los que puedas. Claro, y luego hay a veces que no te integras bien y al final tienes mal rendimiento porque no conoces a ningún jugador, te has integrado mal, no hablas con ellos y te agobias. Ya, eso sí es verdad, eso es una parte que tienes que intentar no pasar. Mira que te preguntan aquí, ¿has tenido alguna lesión jugando? Gracias a Dios nunca tuve ninguna lesión grave. Sí es verdad que en un partido me dieron un golpe en la espalda y estuve una semana sin poder entrenar ni siquiera. Pero así lesión grave, gracias a Dios, nunca he tenido ninguna. ¿Y qué pensaste cuando estuviste una semana sin jugar? Pues al final yo pensaba que me había roto una costilla porque estuve que no podía ni andar ni conducir siquiera. Pero bueno, al final no me rompí nada, gracias a Dios. Fue solo un susto, fue un golpe, nada más. Y bueno, ¿Y cómo es cuando te, por ejemplo, te atacan y justo te lesionas? En el momento que te atacan te lesionas. pues es jodido, porque al final es frustración. Tú quieres estar jugando, pero es que no puedes. Al final no puedes aliviar con tu cuerpo. No puedes con tu cuerpo, ¿sabes? Y es Claro, muy porque si, jodido. si juegas estás forzando tu cuerpo y si ya está roto te romperán más cosas y seguirán. Exacto, exacto, exacto. Así que es muy jodido, de verdad que es muy jodido, tío. Mira, te preguntan aquí, ¿cuál es el momento más feliz jugando? El momento más feliz es cuando metes un gol. Que nadie te llega, que no te diga lo contrario, porque esa es la pura realidad. Cuando metes un gol y todo el mundo grita gol, vas a celebrarlo como tú quieres, con tus abrazos, con tus compañeros, con tu entrenador y de todo. Esa felicidad es única. Hombre, hay algunos que dicen que también la asistencia también es único. Sí, al final es bastante importante, suma igual. Pero bueno, al final yo soy delantero y yo lo que quiero es marcar goles. Oye, ¿y qué piensas de la polémica esta que pasó con Vinicius, del racismo y todo eso? Esa es la parte fea del fútbol. Eh, por desgracia hay gente eh, que, bueno, con tal de ofender a la gente, pues bueno, hace cualquier cosa. Pero bueno, al final hay que ser profesional, hay que pasar de esos temas y que la justicia actúe por sí sola. Es que Vinicius dijo que si seguía así el fútbol, que lo más probable es que no iba a irse a otro equipo, iba a dejar de jugar fútbol. Es normal porque al final es una ofensa para todos y yo creo que esa situación nadie la tendría que vivir, desde luego, nadie, pero nadie, absolutamente nadie, por mala cosa que haga o lo que sea, pero yo creo que nadie tendría que vivir esa situación. Sí, Así que bueno, si hace tiempo a Iniesta le llamaron, hace tiempo en 2018 le dijeron, Iniesta muérete, así le estaban cambiando sí, y está con cara de rabia. es normal. Al final esa es la parte fea del fútbol, que hay gente así, pero bueno. Si hasta al Esa- entrenador también, al entrenador Ancelotti una vez se lo hicieron ¿sabes? Y Xavi dijo que están trabajando, que les tienen que dejar en paz. Desde luego. Claro, porque tú, por ejemplo, tú eres un obrero y estás trabajando en la obra, a que a él no le vas a insultar, porque él te puede pegar un buen puñetazo. Si lo haces a uno que es más débil y normal que se quede llorando, ¿no? Normal, es normal, al final no puedes defenderte. Porque a ti alguna vez te ha pasado el racismo o nunca te ha pasado. No, gracias a Dios en nunca pues fútbol he sufrido eso, así que. ¿Y qué piensas? O sea, si te pones en la piel de Vinicius, ¿tú qué pensarías? Bueno, actuaría igual que actúa él, igualito. Hombre, él intentó salirse para pegar, pero como Vinicius, o sea, como Lucas Vázquez le paró. Es normal, al final estás frustrado, no sabes qué hacer y. Si encima al final del partido estaba tan cabreado que sin querer le cogieron del cuello, él le dio un manotazo al otro jugador y de repente le sacaron roja a él. El fútbol. Aunque después se la quitaron varios días después porque vieron que era intencionado y tal, y vieron que él no estaba haciendo nada y le tuvieron que respetar porque tenía ganas de no volver a jugar más al fútbol. Ya ves. Mira que te preguntan aquí. ¿Cuál es la mejor, a ver, ¿cuál es tu mejor cualidad deportiva? E ir al espacio. Desde luego que ir al espacio, balones al espacio y a buscarme el pan ahí. O sea, los balones al aire y luego coger la cabeza.
No, no, al espacio, balones largos y disputar contra yo el defensa en velocidad. ¿Y alguna vez has tirado, por ejemplo, un balón desde el medio del campo y has metido un gol? Sí, pero cuando era juvenil, cuando era pequeñito. ¿Y qué se siente? Como es una locura, desde luego. Pues todo estaba adelantado, la tiré y entró. Pero no había ningún defensa ni había nada. Sí, pero es que nadie se espera que vayas a tirar desde ahí. Sí, pero aunque tires desde ahí, lo normal es que los defensas defiendan o le den un cabezazo o den algo. Ya, pero al final es complicado. Te llega el balón y lo que haces es tirar. O sea, el defensa, por mucho que haga, al final no mide todo el campo, ¿no? Ya veo, luego tiene que estar o sea, los centrocampistas, tiene que estar el portero pendiente porque para algo es el portero. Ya, desde luego. Pero bueno, son situaciones de fútbol y se vive mucho. Y luego también cuando a veces ves al portero que lanza y mete gol. Ya. Mira que te dicen aquí. Dorian, super crack, te queremos. Panterita, siempre en mi equipo. Por eso me suena mucho Lo ha del norte de dicho España. Ballina. Ballina 1990. Te mando un fuerte abrazo. Ese es un gran amigo que tengo ahí por Asturias. ¿Y alguna vez has jugado en regional o te hubiese gustado jugar en regional? Sí, jugué con mis amigos una temporada y al final yo creo que es el fútbol más bonito porque al final es un fútbol sin presión, es un fútbol El en el fútbol de que barrio, ¿no? disfrutas. Sí, yo creo que es el fútbol más bonito que se puede jugar porque ahí disfrutas de fútbol de verdad. Estás ¿Y es con el, tus me- amigos. y es el mejor fútbol que jugar en primera división o cosas así? A la hora de jugar, no, a la hora de competir, obviamente no, porque competir en primera división ya es otra historia, pero para divertirse con tus amigos y demás es el mejor fútbol, desde luego. ¿Y cómo fue jugar en 2020 con mascarilla? Yo tuve suerte de que en la comunidad autónoma en la que estaba, pues no hacía falta la mascarilla, así que no lo sé. Es que en Madrid y en muchas partes en 2020 los que estaban en tercera, en regional y en segunda red siempre juegan con mascarilla porque como no había lo de las medicinas estas del COVID, o sea, no sé cómo se llama esto, La bueno, prueba de los antígenos. sí, los antígenos, pues ellos lo único que hacían, sinceramente, era ponerse la mascarilla y si se te la bajabas ya era tarjeta amarilla. Sí, sí, sí. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de no pasar por eso, así que no lo sé, no te puedo responder a esa Porque pregunta. ese año en qué equipo estabas Ese año estuve en tercera división en Asturias. y porque ahí no se permitía la mascarilla y aquí sí. No sé, al final, leyes. No era obligatoria en todas partes. Era obligatorio, pero ahí nos hacían los antígenos cada semana. Y si Ah, daban claro, es que negativo, si, pues si te hacen antígenos entonces es diferente, porque aquí, como los clubes son más modestos y no tienen mucho dinero, tienes que llevar siempre mascarilla porque si no se van a gastar un dineral y se arruinan. sí, 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 desde luego. Si el poco dinero que tienen lo necesitan para jugadores y encima cogen jugadores malos, ¿cómo va a ser con mascarilla? Cogiendo Ya. antígenos. Pues hay algunos equipos que siguen todavía en regional o han bajado de tercera, pero porque no tienen dinero para comprar mejores jugadores. Ya, es la pena. ¿Y qué pensarías si alguna vez te dice el entrenador, tú no vas a jugar más en este equipo, te tienes que ir del equipo? Bueno, a buscar mi camino y a seguir avanzando. ¿Pensarías tristeza, dolor o algo? Sí, pero eso es normal, como en todo. Como si te dice tu jefe de trabajo que no cuenta contigo, que te echa. Pues bueno, a buscar otra salida, es lo que hay, es la vida. Hombre, pero si te echa, algo tienes que haber hecho para que te Ya, eche. ya, sí, sí, como todo. A menos que tú seas un vago o por lo menos, o por ejemplo seas una persona que tú das el 100%, crees que das el 100% y das el 80% y ellos siempre piden el 100% y nunca das el 100% y hagas lo que hagas no puedes dar más, pues o te vas o te jodiste. Sí, sí, desde luego. Porque por ejemplo a ti te dicen, si no cuentan contigo, tú no te quedarías en el equipo ahí sin jugar y sin nada, ¿no? No, 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 para nada. ¿Y este año tú crees que el Leganés puede subir? O sea, el Leganés B. La temporada siguiente, sí, 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 desde luego que sí. ¿Y esta temporada no crees que puede subir o crees que se ha quedado cerca? No, joder, esta temporada ya ha terminado, así que a empezar en la siguiente. Hombre, no sé, esta temporada no sé si han subido, están en playoffs o en algo de eso. No, descendieron. ¿Y qué se siente al descender? Una tristeza, desde luego. Al final, todo el trabajo de un año pues se va por la borda. Pero bueno, Sí, son circunstancias del fútbol, de esto se aprende. pero siempre lo achacan al entrenador o a los jugadores. Sí, y es normal, al final es todo. Es por general. Al final viene de algo. Tanto el míster como los jugadores, como la directiva, Como el viene de todo. presidente. Es todo al final.
Porque mira el Valencia con el presidente que tienen ahora están a punto de casi bajar a la segunda división y con el anterior presidente que tenían están siempre arriba. Y al final es eso, cuestión de muchas circunstancias, sí. Si el Valencia tenía, por ejemplo, ganó la Copa del Rey, Marcelino, echado. Justo en el momento que lo ganó, le echaron. Cuando es Una un, mala gestión. Una cuando mala una gestión. persona, cuando una gestión normal es, si ganas un título, te quedas, ¿no? Sí, desde luego. Sí, era lo normal. Y si te vas es porque has querido tú, no porque el equipo te eche. Lo normal. Porque, por ejemplo, Simeone, por esa teoría se tendría que haber ido hace tiempo ya, ¿no? Desde luego. Mira que te preguntan aquí. ¿Cuándo vuelves a jugar con el Nazlaga Dorian? ¿Perdón? ¿Cuándo vuelves a jugar con él? Zalang En Dorian. sala. Eh, Ahora hay un parón de selecciones, pero yo no voy a poder asistir, así que bueno, cuando decida el mister. Y si no te convocan, ¿tú qué pensarías? Nada, es una tristeza, pero bueno, al final a seguir trabajando. Yo creo que eso es una motivación para exigirte mucho más, así que Porque mira lo que le pasó a Iago Aspas y a Sergio Ramos, que no le convocaron cuando estaba en la selección de Qatar y se pusieron muy tristes. no, es normal, es fútbol. Luego ya cambiaron de entrenador. A Iago Aspas le pusieron, pero al otro no. Y el otro dijo, yo ya dejo la selección porque para que no me pongan y encima digan que es por mi edad, prefiero dejarlo. Ya, me imagino. ¿Y te gustaría volver a un equipo del que has estado? ¿O crees que esos equipos no te trataban muy bien? Todos los equipos en los que está maltratado bien, tanto los jugadores como la afición, como la directiva, como todo. Pero, pero bueno, yo al final quiero otros retos. Y cuando tú termines tu carrera, ¿tú volverías a algún equipo de los primeros que has estado? No, si termino, yo creo que te voy a terminar y dejar el fútbol. Por ejemplo, tú tienes, yo qué sé, 37 años y dices, estoy a punto de terminar mi carrera. ¿Volverías al final a un equipo de los que habías No, estado antes? ¿O te no, irías no, a no. un a Qatar o a Japón, como han hecho muchos? No, me iría a otros retos hasta donde me dé. Cuando ya me tenga que retirar por lo que sea, pues me retiro y ya no volvería atrás. ¿Qué piensas de que la gente se vaya a Qatar o se vaya a Japón a jugar sus últimos años? Bueno, al final, si se van es porque han recibido algún contrato bueno y quieren aprovechar el último año que les queda. Y yo la verdad que les animo porque cualquier jugador haga lo mismo. Porque, por Así que, ejemplo, mira, Iniesta dijo, yo me quiero ir a un equipo en el que no pueda tener de rival al Barcelona. Me da igual donde sea, pero donde no pueda tener de rival al Barcelona. Y eligió Japón. mira, eso que se lleva. Claro, o sea, tú, por ejemplo, para terminar tu carrera te irías a Japón, o te irías a Qatar, o te irías a China, o por ahí. Si me ofrecen un buen contrato, desde luego que sí me iría. Por ejemplo, exactamente el mismo contrato que tienes en tu equipo. Me iría. ¿Y a qué equipo te irías de por ahí? Nada, ahí no tengo preferencias, ¿O no sé. volverías a África a jugar? ¿Perdón? ¿O volverías a jugar en África? Por ejemplo, sí. Mucha gente dice que el fútbol en África es muy malo. Bueno, Es lo que dicen, hay, no sé si es verdad, ¿eh? hay ligas buenas y ligas malas, como en todo el mundo. Sí, pero hay uno que yo entrevisté hace tiempo que dijo que jugar ¿cómo se llama esto? En África, que no, o sea, si jugabas en África y no estás en primera división, que nunca ibas a crecer, o sea, nunca ibas a ser como aquí, que a lo mejor aquí en unos años llegas a primera división y allí a lo mejor no llegas a primera. Pero eso ya depende de todo. Al final, si un jugador es bueno, va a crecer donde tenga que crecer. Al final, hay bastantes clubes importantes en África donde puedes crecer, donde te pueden. Hay muchos jugadores, por ejemplo, aquí en Europa que han salido de equipos de África, porque al final tienes que empezar en algún sitio, pero bueno, yo creo que sí tienen O salidas. sea, tienes que crecer No tantas, donde no tantas como aquí, obviamente, pero sí tienen salidas, tienes que crecer donde te toque, ¿no? desde luego. Mira que te preguntan aquí, ¿no volverías a jugar en el Langreo? Es tu casa y tu gente, aquí te queremos mucho. Sí, volvería a jugar en el Angre. ¿Y por qué te fuiste de ese equipo? Porque yo estaba cedido en ese equipo, no estaba fichado por el Angre. Hombre, pero hay gente que está cedida en un equipo y luego al final se queda en ese equipo por un contrato que hacen, unas cosas que hacen. Desde luego, pero al final no me ofreció el contrato del Langreo y me tuve que ir. Y ahora si te ofrecen, tú te irías. Pues era una opción. Y una cosa, ¿qué opinas de lo que ha pasado con Joao Félix? De que ahora vuelve al Atlético de Madrid y que el Cholo Simeone no quiere.
No sé, tendrá su motivo, yo la verdad que No no, sé, es que no he cuando, ido. cuando estaba en Atlético de Madrid tuvieron problemas, se fue al Chelsea cedido y ahora el entrenador le dijo, yo no quiero, yo no te voy a, no vas a contar conmigo para toda la temporada. Y se ha tenido que volver al Atlético de Madrid y el Simeone no lo quiere para nada. Por Es las broncas que ha tenido y todo. una pena por Joao Félix, porque me parece un jugador 10. Mira lo que te dicen aquí. ¿Qué hora es en vuestro país? En Chile son las 5 p.m. ¿En nuestro país a qué te refieres? ¿Aquí en España o...? Sí, en donde vivimos. O sea, en España son las 11 y 9. Ahí tiene la respuesta. Y a ti, por ejemplo, si alguna vez te llaman, por ejemplo, para jugar en Latinoamérica o en algo de eso, ¿tú lo aceptarías o ves que el nivel de ahí es más bajo? No, al final ya tuve alguna oferta de ahí y sí me hubiese gustado, pero bueno, al final no se dio. Pero bueno, sí, 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 iría a jugar. Hombre, dicen que jugar allí, por ejemplo, en Colombia o tal, es un fútbol diferente. O sea, no es como el de aquí. O sea, no es de tiki y taka. Pero tiki-taka de solo ahí en España. O sea, es un fútbol que es más de presión. Sí, como más físico. Y otra cosa que te quiero decir es, para ti, por ejemplo, el fútbol de pequeños, el juvenil y cosas esas, ¿te parece buen fútbol o te parece que es un fútbol que es para gente que sepa jugar y tal? No, es un fútbol que tienes que usarlo para aprender lo máximo que puedas, porque al final no es el fútbol real. El fútbol real es cuando ya pasas a ser senior, cuando ya te encuentras con hombres. Así que todo lo que hayas aprendido en esas categorías lo tienes que enfocar ahí. Y si no tienes el nivel, pues mucha gente le pasa que no pasa esa línea y se quedan en el camino. Así que yo creo que es un fútbol que sirve para aprender y es un fútbol bonito. ¿Y crees que para llegar, por ejemplo, a preferente o llegar ahí tienes que ser buen jugador? ¿O crees que todo el mundo puede llegar? Toda la gente que se ponga a jugar fútbol. No, la gente que sepa lo que quiere y la ambición que tiene. Al final, con trabajo puedes llegar a donde tu cuerpo pida. Hombre, hay a veces que tú estás jugando, llegas a juveniles y tal, y luego quieres ir a preferente y no te contrata nadie. Mira, ya depende de la suerte que tenga cada uno. Hombre, pero si no te contrata nadie y quieres ser futbolista, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar más que el resto. Ya, pero por ejemplo, tú estás en el equipo y has tenido el contrato en ese equipo y tienes un siguiente equipo y no nadie te contrata. ¿Qué haces? Porque puede pasar. Pues si nadie te contrata es porque no has hecho buen año. No, pero por ejemplo, yo qué sé, tú estás en juveniles, lo siguiente sería por lo menos estar en preferente, en tercera aficionados, en algo, en cualquier equipo. Pero si te dicen, si nadie te dice, toma una ofertita, es porque no tienes un buen, o sea, un buen ojeador o cosas de esas. Muchos jugadores que llegan sin representantes, aunque representante es lo fundamental en el fútbol, pero bueno. Eh, no sé, siempre necesitas una ayuda que te apoye y que te lleve a esos equipos. Al final tú solo pues es muy complicado llegar a algún sitio. ¿Y tú tuviste alguna vez algún representante o algo de esos? Sí, sí, desde luego tengo representantes. ¿Y cómo es tener representante y estar sin representante? ¿Cuál es la diferencia? Pues a la hora de firmar contratos no es lo mismo que los negocies tú, a que los negocies tu representante. Porque, por ejemplo, para Messi, su representante es su propio padre. Bueno, al final Messi yo creo que él solo se gana los contratos, no hace falta que tenga a nadie. Mira que te preguntan aquí, ¿es compatible tu vida amorosa con el fútbol? Me parece importante. Oh, qué buena pregunta. Sí es compatible porque al final si quieres algo vas a sacar tiempo para ello. Sí es compatible, solo que sí es más complicado. Al final, como a la hora de estudiar con el fútbol y demás, es compatible como todo. Y tienes que sacar tiempo y tienes que estar las dos cosas y necesitas... yo creo que es compatible si tienes a una persona que te apoye y que sepa en la situación en la que estás. Ahí sí es compatible. Si no tienes a esa persona que te sume, yo creo que no es compatible. Y si en algún momento te sale alguna oferta de fuera del país, pero aquí tienes, por ejemplo, en España a toda tu familia, también tienes a tus hijos y todo, ¿te los llevarías o los dejarías aquí en España, no cogerías la oferta y te irías a otro equipo? No, al final si es una oferta buena, pues te tendrás que ir con tu familia y con los tuyos, porque si es buena, te vas a poder aprovecharlo y va a ser bueno para todos, para ti y para tu familia, así que te tienes que ir con tu gente. Es que hay algunos que dicen, yo no me voy del país porque, vale, yo puedo tener una buena oferta, pero luego mi novia tiene que tener un trabajo, mis hijos tienen que ir a un colegio, y si mi novia no consigue trabajo, ¿qué va a pasar? Ahí está el problema, pero al final, bueno.
Claro, porque Ya depende a lo mejor, depende de la situación en la que esté cada persona al final. a lo mejor la oferta que te ofrecen fuera del país, aquí no cobras nada, y a lo mejor fuera del país te ofrecen 1.000 euros, ahí te pensarías, ¿no? Yo creo que ningún jugador se iría fuera del país por cobrar 1.000 euros. Hombre, si vive solo sí, yo creo que si vive solo sí, ¿eh? No, yo no lo haría. Mira que te preguntan aquí, ¿tienes a esa persona que te sume? ¿Esposa e hijos? No tengo ni esposa ni tengo hijos. ¿Y novia? Tengo mi familia que me O sea, vale. lo que te pregunta, o sea, ¿y novia pues, también que te sume o que te apoye o que te diga algo? Tengo gente que me quiere, gente que me apoya, tengo amigos, amigas que están ahí siempre apoyándome, a mi familia desde luego, pero bueno, ¿Y qué todo pensó, llega. y qué pensó tu familia cuando le dijiste que querías ser futbolista? Mi madre fue la primera que, incluso ella quiso que lo fuese antes que yo. O sea, ¿no te dijo que te pusieras a estudiar y que te hicieras una carrera? Sí, 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 yo estaba estudiando y yo estudiaba, pero al final me llamó el representante, me llamó a mí, me llamó a mi madre, y mi madre fue la primera que dijo, vamos, tira para allá con todo. Y al final, gracias a ella, pues estoy cumpliendo el Es que hay sueño mucha de gente vivir que del fútbol. dice, tú puedes ser futbolista, pero mientras que estás entrenando, sácate una carrera por si acaso no triunfas, puedas tener o sea, una buena vida, puedas tener un buen futuro. Sí, es lo más importante, tener un plan B. Mira que te preguntan aquí, ¿estudias o solo juegas al fútbol? Estudiaba, ahora solo juego a fútbol. ¿Y ahora con jugar solo al fútbol te da para vivir o tienes que tener más tiempo para poder vivir? Así me da para vivir. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, está en primera ref y dice que lo compagina con un trabajo porque si no, no le da para vivir, que el sueldo es muy No, bajo. no, no sé, al final depende de la situación de cada uno, del club en el que esté, los contratos que haya conseguido, pero Normalmente la gente que lo a mí dice, desde luego que sí me da para vivir. normalmente la gente que lo dice son gente que está en un equipo que está en puesto de descenso. Bueno, Porque, por ejemplo, si tú estás en el Talavera de la Reina ahora mismo, que es un equipo que acaba de descender, ¿tú crees que ese equipo, por ejemplo, podrías ganar buen dinero? ¿O crees que ese equipo por haber descendido ya ganas menos? a ver, intuyo que el año que viene los sueldos serán mucho más bajos que los que han tenido este año, pero O al sea, si por final, bueno. ejemplo tú estás en una categoría, tú estás por ejemplo en primera ref y tu equipo en el que estás ahora desciende, ¿bajaría el sueldo, por ejemplo? O sea, tú ganas 1.000 euros, ¿bajaría el sueldo? ¿O se quedaría exactamente igual? Es que cada contrato es un mundo, así que no te voy a mentir. No, Yo creo que digo el tuyo. Por ejemplo, tú estás en primera ref con tu equipo y de repente tu equipo baja de categoría. ¿Te bajarían el sueldo un poco o te lo dejarían igual? no sé, supongo que lo tendré igual. Porque hay mucha gente que dice, baja el equipo de categoría, te bajamos el sueldo porque no tenemos tanto dinero y si volvemos a bajar, el sueldo aún más bajo. Y es normal, al final tienen menos dinero y menos recursos, pero bueno, Pero yo no al entiendo, final cada jugador tiene que pelear su contrato. yo lo que no entiendo es por qué cuando bajan de categoría tienen que pagarle menos. ¿Por qué no le pagan lo Al mismo? fi- al final es normal, porque al final la liga no te paga lo mismo a ti. Ah, hombre, está la liga que te puede decir, te damos este dinero para que hagas tú lo que quieras con este dinero. Tienes que traer jugadores, pagar la plantilla y todo. Tú ya decides. Si has bajado, pues, y ya es un poco menos, pues te tienes que aguantar, ¿no? Claro, eso es. Y aparte del fútbol, ¿tienes algunas aficiones más? Aficiones, me gusta mucho escuchar música, me gusta mucho quedar con mis amigos. Afición como tal, ver tenis me gusta también bastante. ¿Y a ti te gustaría aparecer en FIFA o te gustaría jugar al PES o cosas esas? Sí, sí. Es que hay mucha gente que dice que jugar al FIFA, o sea, estar en el FIFA es un sueño, que es lo más grande que hay en el fútbol. Nada, pues no creo que sea lo más grande que hay en el fútbol, pero bueno, es bonito, desde luego como todo, pero yo Hombre, creo que es algo sin si tú más. sabes en el FIFA, le dirías a tus amigos que te escogieran a ti. Nada, la verdad que a mí personalmente me daría un poco igual. Porque ahora parece que en PES y en FIFA han sacado la primera ref ya. O sea, creo que tú ya estarías en el equipo. Por esta teoría, en el FIFA 2023, ya estarías en el equipo ahora mismo. Sería algo bueno, muy orgulloso de estar ahí. Pero no sé, eso es la nueva actualización o cosas así. No sé si es verdad de que. Porque tu equipo, ¿cuál es el que estabas ahora? Algo cultural en eso. O sea, en el Cultural Leonesa seguramente ahí aparecerá tu equipo. Porque si aparece tu equipo, tú jugarías en ese equipo o no. O sea, tú Sí, jugarías al FIFA con ese equipo. sí, con mis amigos. ¿A qué hora? Mira qué pregunta. ¿A qué hora finaliza la entrevista? Me pregunta uno. Buena pregunta, sí, sí. Es que este parece que se está cansando, pero bueno.
Bueno, ya lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Nada, muy bien, muy completa. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu opinión? Nada, muy gracias por invitarme lo primero y nada, muy bien, muy completa. Al final, bueno, es una charla más. Y eso, al final, no sé. ¿Algo más que quieras decir? Nada, lo que te digo, que gracias por invitarme y que tengas mucha suerte en tu canal. Suscríbete, venga, vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.